Bienvenidos a este nuevo video donde trataremos el caso de factorización denominado suma o diferencia de potencias iguales. Para este caso de factorización es importante tener en cuenta dos conocimientos previos en los cuales veremos en la aplicación. Uno es la base de los números reales en cuanto a divisiones, que el residuo es cero, donde tenemos que el dividendo de la división es igual al divisor por el cociente. Y el otro conocimiento previo que abordaremos serán los cocientes notables. En este mismo canal hay un video donde se aborda el tema completamente. Te invito como repaso a volverlo a revisar, a volverlo a ver. Bueno, este caso de suma o diferencia de potencias iguales aplica para binomios en los cuales hay un exponente dominante mayor o igual a 4. ¿Por qué mayor o igual a 4? Resulta que el exponente 2 ya se abordó en la factorización y fue con el caso de diferencia de cuadrados. El exponente 3 se abordó para el caso de factorización, suma o diferencia de cubos. Entonces aquí nos enfocaremos en esos exponentes dominantes del binomio mayores o iguales a 4. Entonces, para entrar en materia, vamos con dos ejemplos que den cuenta de este caso de factorización. El primer ejemplo que vamos a trabajar será x a la 6 menos y a la 6. Este viene a ser el dividendo del cociente notable. Entonces, recordemos que por las reglas de los cocientes notables, o sea, para obtener esos cocientes de manera inmediata, dado que su residuo es cero, pues existen una serie de reglas y de técnicas que seguimos de acuerdo al exponente y al signo del binomio. Entonces, para exponente par con signo negativo, pues siempre se puede resolver. El divisor puede ser cualquiera de los dos binomios de grado 1, sea x menos y o x más y. Si lo hacemos con x menos y, el cociente va a tener signos positivos en sus términos algebraicos, pero si lo hacemos con signo positivo, los signos del cociente notable van a ser alternados. Entonces, algo muy importante, aquí ya se está aplicando el conocimiento previo, porque el primer factor que se coloca va a ser ese divisor del cociente notable. En este caso, como lo mencionaba, x menos y o x más y se puede hacer ambos casos cuando el exponente es par. Entonces, me parece que lo podemos hacer con x menos y. Recordando las reglas del cociente notable, entonces el otro factor que determina esta diferencia de potencias iguales va a ser el cociente notable, el cual va a tener el mismo número de términos del exponente. Pero entonces, para que tenga ese mismo número de términos, que es aquí igual a 6, tenemos que arrancar de exponente 5 para la primera raíz, porque aquí ya hablaríamos en términos de raíz. X es la raíz sexta de x a la 6, la otra sería y raíz sexta de y a la 6. Entonces también es un tema con las raíces mayores o iguales a 4, donde el índice es mayor o igual a 4. Para ello, entonces arrancamos del primer término con un exponente menos al dominante del binomio, que es 6. Entonces ya no es x a la 6, sino x a la 5. Y seguimos con el otro término disminuyendo en un grado a x y entra y. Entonces ya no es x a la 5, sino x a la 4. Y por aquí interviene y. Seguimos, x disminuye una unidad, el exponente, ahora será x al cubo, y y va aumentando otra. Aquí era y a la 1, aquí será y cuadrado. Seguimos, x al cuadrado, y al cubo. El otro término, x a la 1, y a la 4. Y finalizamos, pues ya x tendrá grado 0,
¿sí? Ya no colocaríamos a x, se cierra con y a la 5. Y este es el cociente notable de esa división entre x a la 6 menos y a la 6 con x menos y, pero ya viene a ser el factor de esa diferencia de potencias iguales. Entonces, divisor x menos y por el cociente x a la 5 más x a la 4y más x al cubo y cuadrado más x al cuadrado y al cubo más x y a la 4 más y a la 5. Entonces, esta es la factorización del primer ejemplo. Para el segundo ejemplo, tenemos pues un pequeño cambio porque aquí, bueno, también se ve que es una diferencia. Aquí puede ir signo suma también. Va a haber ejemplos con signo suma, pero entonces esos de signo suma, esos binomios solamente se pueden desarrollar cuando el exponente dominante es el impar. Si cuando es par, signo más en el binomio no lo podemos desarrollar, dado que no existe el cociente notable. Hay que recordarlo. Bueno, en estos, el exponente dominante no es identificable inmediatamente, como en este caso de 729 a la 24 menos b a la 12, lo primero a desarrollar es la descomposición en factores primos del coeficiente 729, la vamos a hacer por este lado, y con eso pues vamos a ver cuál es ese exponente mayor o igual a 4 con el cual podemos representar los términos del binomio. Pues bueno, la descomposición que ya conocemos, tercera de 729, 243, tercera de 243, 81, tercera de 81, 27, tercera de 27, 9, tercera de 9, 3 y tercera de 3, 1. 729, de otra manera, por su descomposición en factores primos, es lo mismo que el 3 como base repetido 6 veces. Es decir, 729 es igual a 3 a la 6. Entonces, por el coeficiente ya se puede identificar el exponente dominante, que es 6. Entonces, aplicaría para la parte literal y sus exponentes. Si nos damos cuenta, el 24 como el 12 de exponentes de la parte literal son múltiplos de este que está en la descomposición en factores primos del 729. Entonces, para ello, recomiendo, entre paréntesis, colocar una reescritura de esos términos donde fuera está el exponente 6 y pues van a ser términos que al elevarlos a la 6 pues nos den el inicial. Con el coeficiente ya está porque es 3, entonces 3 a la 6, 729. Faltaría el exponente para a, que es aquel número que multiplicado con 6 da 24. Entonces, en este caso sería 4. 4 por 6, 24. Y para b a la 12 sería b multiplicado con 6 que de 12 sería 2. Si desarrollamos esto devolviéndonos por la propiedad de potenciación, de potencia de una potencia y de potencia de un producto para este primer término, vamos a llegar a lo inicial. 3 a la 6, 729. A la 4 a la 6, multiplicamos exponentes, 4 por 6, 24, a la 24. Y el último término, b al cuadrado a la 6, 2 por 6, 12. Entonces es esa habilidad, esa práctica para poder reescribir el término inicial por uno que tenga exponente dominante en ambos términos del binomio, ¿sí? Exponente dominante aquí es 6. Entonces, en otras palabras, la raíz sexta de 729 a la 24 será 3a a la 4 y la raíz sexta de b a la 12 será b al cuadrado. Estos términos van a ser los que realmente van a permitir la factorización de esta diferencia de potencias iguales. Entonces, para ello recomiendo, bueno, seguir el paso a paso. Puedo colocar aquí debajo nuevamente, seguir el procedimiento.
porque pues va a haber una extensión importante de esta factorización. Entonces, el primer factor, bueno, recomiendo primero un corchete donde coloquemos esas raíces sextas, es decir, los que están en paréntesis. 3 a la 4, ¿sí? Es esta misma de acá, menos b al cuadrado. Entonces seguimos de la misma manera que se hizo el anterior, porque tenemos signo menos en exponente par, entonces podemos arrancar del divisor con el signo menos, pero entonces el otro factor, que va a ser el cociente notable, tendrá los signos positivos. Bien, este otro corchete pues será el otro factor y hacemos el mismo ejercicio. Entonces, como el exponente dominante es 6, el cociente notable tendrá 6 términos también. O sea, recuerden que ese exponente dominante da también el número de términos del cociente notable. Entonces aquí, bueno, repetimos como 6, pero para que nos dé 6, la primera raíz, es decir, 3a a la 4, irá con exponente 5. Y así sucesivamente entrará b cuadrado, pero esta sí irá en aumento. La primera, para el primer término, no interviene todavía b cuadrado, solamente 3a a la 4, pero con exponente 5. Y seguimos con los otros términos. Entonces, más 3a a la 4, pero un exponente menos, entonces a la 4, entra b cuadrado, seguimos tercer término, 3 a la 4, pero al cubo, y ya b cuadrado estará al cuadrado más, vamos en descenso, que no quedó muy bien este paréntesis, me subí mucho. Bueno, retomamos. 3 a la 4 al cuadrado por b cuadrado al cubo. Entonces aquí ya 3a a la 4 tendrá exponente 1, o sea, no le colocamos exponente, y b cuadrado estará a la 4, cerrando de esta manera el último término como b cuadrado a la 5. Con esto el corchete se cierra para el otro factor. Entonces aquí podemos tener un desarrollo inmediato de ese segundo factor, que es el cociente notable. Se puede hacer un paso intermedio, como se explica en el video de cocientes notables. Sin embargo, la invitación para este espacio es que de la manera más inmediata posible se puedan desarrollar las potencias, o sea, sin desconocer la jerarquía de operaciones, y con ello de una vez aplicamos la multiplicación que exista en los elementos que componen el término algebraico. Entonces me explico. Bueno, este primer factor 3a a la 4 menos b cuadrado ya lo podemos dejar sin el corchete. Estos términos no tienen una afectación por signos o algo así. Entonces 3a a la 4 menos b cuadrado. Entonces démonos cuenta, aquí lo podemos resaltar. Un término es este, ¿sí? Este otro, segundo. El tercer término, este. Los tomo incluso con el signo. Recuerda que el signo del término es importantísimo. Ahí está, 4 términos. Quinto, este de aquí. Y el sexto finalmente. Bueno. En el desarrollo, pues ya último paso,
al que estoy invitando, va a salir un solo término representante desarrollando todas las operaciones y pues obteniendo una parte literal en cada término. Entonces vamos con 3 a la 4 a la 5. Entonces 3 a la 5, incluso tú puedes apoyarte de la descomposición en factores primos que tienes arriba, porque pues cuentas, bueno, cuando aparece el 3 5 veces, 1, 2, 3, 4, 5, y al lado izquierdo tenemos el 243, efectivamente, 3 a la 5 es 243. Y así se puede hacer con los otros. A la 4 a la 5, entonces a la 4 por 5, 20. Más, entonces mira que ya el primer término estuvo. 3 a la 4 a la 4, 3 a la 4 por la descomposición, 4 veces, 81 como factor. A la 4 a la 4, a la 4 por 4, 4 por 4, 16, pero aquí ya entró b cuadrado. Más 3 al cubo es igual a 27. Entonces 27 a la 4 al cubo sería a la 12. Y b cuadrado al cuadrado sería b a la 4. Pues bueno, aquí ya tenemos esta potencia. Bueno, aquí le hacemos el ajuste que no se ve tan claro. Entonces a la 12, b a la 4. Siguiente término, entonces más 3 al cuadrado, 9. Sí, solo los dos últimos, 9. A la 4 al cuadrado, 4 por 2, 8. A la 8. B a la al cuadrado al cubo, entonces sería 2 por 3, 6. Más 3 a la 4, ese no hay problema, 3 a la 4. Y b al cuadrado a la 4, entonces 2 por 4, 8. Y finalmente, sexto y último término, más b al cuadrado a la 5, 2 por 5, 10. Entonces b a la 10. Y este sería el desarrollo de esta diferencia de potencias iguales exponente dominante 6. Bueno, espero les haya servido este ejemplo para entender en mayor medida este caso de factorización. Los invito a una siguiente oportunidad. Cuídense mucho, que estén muy bien.